Bien, buenos días. Dios te bendiga. ¿Alguien viene por primera vez? Bien, bienvenidos. Bienvenidos, demos un aplauso. Qué bien. Oh, ah, ¿Cuántos esperan o esperamos la venida del Señor? Creo que todos, como cristianos, esperamos la venida del Señor, ¿cierto? O lo anhelamos todos los días. El encuentro con nuestro Señor em, es algo que, como cristianos, siempre tenemos esa esperanza, pero muchos ya se adelantaron, como escuchábamos, que algunos ya partieron, incluso amigos, pastores, siervos, se han adelantado, familiares también. Entonces, solo hay dos cosas. Si Cristo viene, nos vamos con Él o nos encontramos con Él antes. A veces me pongo, no sé tú, a reflexionar cómo será ese día. Ese día sin duda va a ser majestuoso, va a ser el mejor día de mi vida o de tu vida también. Por eso creo que Dios o Jesús necesita que lo alabemos todos los días porque esperamos en Él, nuestra esperanza. Por eso te invito a que le demos un aplauso al Señor esta mañana. Pero démosle con ganas. Ok, el título del mensaje, bueno, hice mi mejor esfuerzo en el inglés, no sé si está bien traducido, pero el título del mensaje de hoy tiene como título Verdadera devoción. Hoy no hablaré de impuestos, casi la mayoría, bueno, a una gran mayoría nos tocó ya hacer los impuestos, pero es una obligación, como dice la Biblia, al César lo que es del César, ¿cierto? Pero en México hay una frase o un dicho, dice, que hay dos cosas de las que no te puedes salvar o esquivar. Uno son los impuestos y es la muerte. Pero en realidad, los impuestos, muchas personas buscan la forma de cómo evadirla. Pero lo segundo, la muerte, nadie la puede esquivar. Todos tenemos una cita con ella, ¿cierto? Em, Dios sabe la fecha, la hora, la forma, el segundo. Él sabe todo. Bien, quiero que abras tu Biblia en Marcos 12, 38 al 44. Marcos 12, 38 al 44. Los que no traen Biblia, creo que hay Biblias enfrente en las sillas. Am, bueno, no te preocupes, también va a aparecer o está apareciendo en las pantallas también. Em, Antes de leerlo, quiero que te pongas sobre tus pies para poder orar y agradecer a Dios. Quiero que cierres tus ojos. Ah, Señor, te damos gracias por el tiempo que nos regalas hoy en este lugar. Te doy gracias por las personas, hermanos y hermanas, por la disposición, por el amor con el cual han venido. Venimos a alabarte, darte ofrenda de alabanza. Te pido, Señor, para que tú te glorifiques, para que tú abras la mente, el corazón de cada joven, adulto aquí, y que tu palabra pueda ser plantada en buena tierra. Bendice, Señor, el pastor Matt, por darme la responsabilidad de traer tu palabra. Señor, no soy el mejor, ni tampoco de facilidad de palabra, solo úsame y haz que lo que tú desees hoy, Señor. Te pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, leemos el pasaje de Marcos 12, 38 al 44 y dice, y les decía, bueno, perdón, se pueden sentar, o si gustan, pues está bien así, como gusten. Está bien, por respeto a su palabra, perdón. Bien,
Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Dice 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, dice. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. ¿Alguien se llama Marcos aquí? Sí, bueno, hay uno Marcos, pero no vino hoy. Sí. Bien, Marcos dice, proviene del latín Marcus, que significa martillo, y Marcos es el autor del segundo evangelio de la Biblia, es el más corto. Entonces, enfatiza la palabra o la acción de inmediata de Jesús en sus milagros. A menudo usa la palabra inmediatamente, quizá haciendo alarde al significado de su nombre, o sea, martillo. Algunas versiones usan la palabra y luego, enseguida o pronto. El martillo actúa directamente, solo necesitas levantarlo y dirigirlo al clavo. Bueno, no a tus dedos, ¿eh? Pero muchas veces buscamos que Jesús actúe en nuestras vidas directamente, tan pronto, inmediatamente, pero no, Jesús toma en su tiempo, ¿cierto? Queremos a veces que Él actúe en mi tiempo, que Él haga mi milagro, que haga su voluntad en mí. Es difícil a veces como humano, a veces es mi impaciencia, a veces es en Dios, es paciencia. Mi impaciencia hace que mi milagro no ocurra. Bien, Marcos era un hombre, o su nombre era romano, y su nombre en hebreo era Juan. Incluso existen ciudades, bueno, en Guatemala creo que hay una ciudad que se llama San Marcos, sí, y bueno, en México también, o que en Texas también hay unas ciudades. Marcos no fue uno de los 12. Cuando era pequeño yo pensaba que Marcos era uno de los 12 discípulos de Jesús, pero no. Pero sí fue un fiel seguidor de Jesús. Fue primo de Bernabé, fue un compañero de viajes de misiones. Eso lo vemos en Colosenses 4:10. Y en la Biblia también lo menciona con los 2 nombres, Juan Marcos, en Hebreos 13:13 y en Hebreos 13:5 también lo menciona. La iglesia primitiva dice que usaba la casa de su madre como lugar de oración, lo que significa que tanto la madre de Marcos y Marcos se hicieron discípulos mucho antes de la muerte de Jesús. Eso lo vemos en Hechos 12:2. Bien, para entrar a la enseñanza de hoy, voy a recapitular un poco los capítulos anteriores. Rápidamente, en Marcos 1, no sé si recuerdas a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un gran siervo de Dios, que fue usado y preparó el camino de Jesús, dice. Él predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Recuerdas su vestimenta? Él usaba piel de animales, su vestido era piel de animales y su dieta era miel y grillos. ¿Te puedes imaginar un predicador con esa vestimenta al día de hoy? ¿O un predicador con ese mensaje en este tiempo? O su forma de predicar. Marcos era especial para predicar, era un poco duro. Bien, el capítulo 2, Jesús sana a un paralítico, pero en este capítulo aparecen los escribas y exclamaban, decían, este
¿De qué habla? Blasfemias, dice, refiriéndose a Jesús. En el capítulo 3, Jesús sana a un hombre de la mano seca y los fariseos estaban ahí. Y Jesús, con enojo, se entristeció por la dureza de sus corazones. En el 4, Jesús calma la tempestad, pero él veía la incredulidad de sus discípulos y la falta de fe. En el 5, llega el endemoniado de Gadareno o el de Gadara. Sana a la mujer con flujo de sangre al tocar su manto y resucita a la hija de Jairo. Pero la Biblia anota, dice que se burlaron de nuestro Señor Jesús. En el 6 llega a Nazaret. Y la Biblia habla que Jesús estaba asombrado por la incredulidad de los nazarenos. Y enfatiza que no hizo muchos milagros ahí, alimentando a 5,000 personas, caminó sobre el mar, pero vio los corazones duros de sus discípulos. En el 7 reaparecen los fariseos y también los escribas. Condenaban a sus discípulos por no lavarse las manos o comer con las manos inmundas, dice, porque en aquel tiempo los fariseos y escribas se lavaban hasta 10 veces, hasta más de 10 veces antes de comer. Era una regla para ellos. Y Jesús les llama hipócritas y les dice, la maldad de dentro sale y eso contamina al hombre. En el 8 Jesús anuncia por primera vez su muerte. Alimenta a 4,000 personas y en este capítulo los fariseos pedían señal y Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Llegamos al 9, no sé si recuerdas la transfiguración. Los escribas en este capítulo disputaban con sus discípulos y Jesús vuelve a anunciar por segunda ocasión su muerte. Jesús les llama generación incrédula. Sus discípulos no habían podido sanar a un mudo por falta de ayuno y oración. Llegamos al 10, ya casi al 12. Se acercaron los fariseos para tentarlo nuevamente. Y en el 11 llega la entrada triunfal a Jerusalén. Pero Jesús no se queda en Jerusalén, se fue a Betania. Más o menos eran 45 minutos caminando. Bueno, en aquel tiempo no había Uber o taxi, tenía que caminar. Bien, en el 12, ya llegamos al 12. Bien, vienen a él los fariseos y también venían a él los escribas, de lo que nos interesa más. Jesús les responde sobre el gran mandamiento, que eso lo vimos la semana pasada, el pastor que predicó. Les responde sobre el gran mandamiento, pero que ellos no estaban tan lejos del reino de Dios. Eso significa que no lo estaban, que no eran salvos. No se trata que yo tenga o conozca toda la Biblia o todos los versículos, sino que Dios me conozca a mí. Llegamos a los versículos 38-44. Observamos que desde el capítulo 2 están los escribas, los fariseos, la presencia de ellos era bien notable. Si no aparecían ellos, aparecía la incredulidad, la falta de fe y la dureza de los corazones de sus discípulos. No se nos olvide que 3 veces había anunciado Jesús su muerte. En este capítulo 12, versículo 38, Jesús advierte a sus discípulos y seguidores, dice, guárdense de los escribas. Algunas versiones dicen, cuídense, tengan cuidado. Bueno, en México decimos, ojo, pilas o ponte trucha. Es un modismo muy común en México. En la Biblia nos dice, ¿pero qué me está diciendo a mí? En la Biblia nos dice que nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Y se responde y dice, yo, dice el Señor, Él conoce nuestro corazón. Te estarás preguntando, ¿quiénes eran los escribas, fariseos o los saduceos que la Biblia menciona? Los fariseos se enfocaban en la estricta y vigilancia u observancia de la ley, escrita y la oral y escrita, perdón.
Y los saduceos representaban a los ricos de ese tiempo y eran colaboradores de los romanos. Ellos se encargaban de vigilar el templo, pero algo que me llamaba la atención, que ellos creían en Dios, pero no creían la resurrección. Ellos no creían que había vida después de la muerte. Y juegan un papel bien importante los saduceos, porque cuando Pablo es fiel seguidor de Jesús, Pablo predica sobre la resurrección y los saduceos no están de acuerdo con eso. Y Pablo, entre más no estaban de acuerdo los saduceos, más predicaba sobre la resurrección. Como cristianos creemos en la resurrección, creemos que después de morir vamos a ir con Cristo. Amén. Bien, los escribas eran los intelectuales, los maestros, los intérpretes de la ley. Copiaban los textos sagrados. Se les llamaría hoy teólogos o los maestros de la Biblia. Bien, Jesús advierte y describe cómo eran los escribas. Dice, andaban o andan con ropas largas, aman las salutaciones, o sea, los saludos, le hacían reverencia a los escribas. Dice, ocupan las primeras sillas en las sinagogas, ocupan los primeros asientos en las cenas, devoran a las viudas, dice, y oran largo, por pretexto, dicen algunas versiones. Cada vez que leemos la Biblia, tenemos que, muchas veces marcamos la Biblia, pero tenemos que pedirle a Dios que la Biblia me marque a mí, que te marque a ti. ¿Qué me está diciendo Dios con estas características o con esta descripción sobre los escribas? Al estar preparando el mensaje, yo reflexionaba y me preguntaba, ¿qué debo hacer para guardarme y no ser un escriba? Y buscaba un término, una palabra para describir un poco más. Y la Biblia es clara, y Jesús llamaba a los escribas hipócritas. Jesús conocía el corazón de los escribas, por eso les llamó hipócritas. La pregunta es, ¿qué debo hacer para guardarme yo y no ser un hipócrita? Te puedes hacer la misma pregunta. Suena muy fuerte la palabra hipócrita, tal vez sí. Bueno, lo siento, no. La palabra de Dios debe confrontar y doler. Dice que es viva, es eficaz, que parte el alma, el espíritu y las coyunturas. La espada de dos filos es una simbología. En aquel tiempo el ejército, los soldados romanos tenían una espada, no sé qué tan larga era, pero era de dos filos. Cuando la usaban contra el enemigo, cuando la insertaban, hacía daño, pero al sacarla, como tenía los doble filo, el corte era más grande. Por eso la palabra hace esa simbología, que es de doble filo. Y eso da miedo, pero así es la palabra de Dios. Bien, si alcanza el tiempo, vamos a leer el libro, el capítulo de Mateo 23, para entender mejor cómo veía Jesús a los escribas. Pero la palabra hipócrita no nació como un insulto. En el siglo IV antes de Cristo, un hipócrites era un simple actor profesional. Era alguien que actuaba o respondía debajo de una máscara. Cuando Jesús usa este término en los evangelios, no está criticando el teatro o a los actores. Está diagnosticando o nos diagnostica una desconexión espiritual profunda. Como en el capítulo anterior que estábamos viendo, o el domingo pasado, que no estaban tan cerca del reino, pero estaban desconectados. A los escribas, como buenos actores, se ponían largas ropas. Más que
más que un atuendo o ropas, ellos querían ser impresionados o admirados, o ser llamados rabí o maestros, mientras que sus acciones eran totalmente contrario a lo que ellos predicaban. La pregunta es, ¿debes de guardarte del orgullo y la vanidad? Absolutamente sí. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Vayamos al Salmos 10:4. Bueno, la versión que tengo es Reina Valera. Salmos 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, dice. El orgullo roba la gloria de Dios. Es darme o es darnos el crédito a nosotros y no a Dios. Y en Salmos 119:37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Ese mismo Salmos, pero la versión Dios habla hoy, dice, no dejes que me fije en falsos dioses, dame vida para seguir su camino. ¿Cuánto necesitamos vida para seguir su camino? A veces como cristianos nos desmayamos espiritualmente. Pero entre hermanos nos damos fuerza, nos damos ánimo. ¿Para qué? Pero le pedimos principalmente a Dios para que nos dé vida para seguir en su camino. Los escribas actuaban o tenían el papel de piedad, esto para ser vistos, tal como un actor busca el aplauso y los saludos en los escenarios o fuera de los escenarios. Las personas en aquel tiempo se sentían honradas si un escriba o un seguidor del escriba se unía a sus banquetes o fiestas. Incluso dice que a cambio les daban los mejores asientos, quitando al lado o haciendo a un lado a los padres de los anfitriones, dice. En Proverbios 25:6-7 dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos, dice. Y Lucas dice, ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. El ay en la Biblia es como de cuidado, que algo viene. Viene es una advertencia para ellos. Los escribas, al actuar con altivez, se creían con más sabiduría y eso los hacía soberbios. La soberbia en la antigüedad, ocupar las primeras sillas, también representaba estatus o mayor conocimiento. En Proverbios 16:18 dice o nos habla, Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, dice. La verdadera integridad es la que Dios demanda y quiere de ti. Y que cada día nos esforcemos por buscar de Dios hasta que muramos y dejemos de existir aquí en la tierra. Lo que Dios quiere y ve y observa es tu honestidad y quién eres y qué te falta para agradarlo. Y que cada día recordemos cuánta gracia necesitamos de Dios. Por eso Dios ama la verdad en lo íntimo. En Salmo 51:6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, dice. Regresando a los escribas, dice, ellos devoraban a las viudas.
El término devorar es un término, suena duro, pero se refería a los animales. Significa consumir, comer, ferozmente, dice, devorar o destruir. El tipo de animal al cual se refiere es un animales de rapiña. Los escribas explotaban económicamente a las viudas bajo la apariencia de piedad. En 2 de Mateo 3:5, desde el versículo 2, aquí Mateo describe a 19 tipos de personas de las cuales nosotros tenemos que evitar. Incluso a veces de las 19 podemos identificarnos en alguna de ellas, pero tenemos que evitar, por eso tenemos que, los escribas, tenemos que cuidarnos de ellos, pero Jesús nos está diciendo que cuidemos de nosotros mismos. Sus largas oraciones espiritualmente falsas eran usadas para construir una imagen o una espiritualidad falsa. Jesús dice que recibirán mayor condenación, nadie la pasará bien en el infierno. Bueno, los que eligen ese camino, ¿no? Pero la Biblia, o sabemos que unos la pasarán peor que otros. ¿Debes o debemos desechar la hipocresía? Absolutamente sí. En 1 Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Cuáles distracciones? Bueno, si volvemos a 2 de Timoteo, Timoteo menciona 19 tipos de personas. Debemos evitar todo eso, sí. Por tiempo, creo que no nos va a alcanzar. Te invito a que leas Mateo 23 en casa, por falta. No lo vamos a leer porque sí es un poco largo, pero allí Jesús menciona, 6 veces menciona o llama a los escribas hipócritas. Ahora vayamos o démosle vuelta a la tortilla o la moneda, como decimos, y vemos qué es una devoción, qué es una verdadera devoción. Devoción en hebreo, creo que así lo tenga en la pantalla. Bien, devoción en hebreo es mesirut. Es un poco raro el nombre, pero bueno, implica lealtad, dedicación y va un poco más allá, dice, entrega. Estas palabras resuenan y denotan un compromiso profundo, lealtad y amor apasionado. ¿A quién creen? A Dios, solamente a Él. Y la viuda dice que la viuda echó 2 blancas. 2 blancas equivalían a un cuadrante. Era una moneda romana de más baja denominación. En cada país hay una moneda o un billete de menor valor, que casi no alcanza para nada. Decimos en México no alcanza para un dulce. Bien, un denario, para que quede un poco más claro, un denario era el salario diario de una persona. 2 blancas representan a 1.5 y investigando un poco más, dice que equivalen a 2 segundos de tiempo, que es lo que depositó la viuda. Con ello se podía comprar una o dos uvas. El sacrificio de la viuda para el templo era insignificante. Para esta viuda era todo, era su vida, era lo que tenía. Estos cofres eran parecidos a un cuerno. Bueno, todos conocemos los cuernos de los venados o, bueno, de los toros, algunos. En la parte superior era estrecha y se iba haciendo más ancho. Para que fuera imposible meter la mano por aquellos que les gustaba meter la mano y robar las monedas, no había privacidad. Lo que se depositaba, se escuchaba el eco de las monedas. ¿Cómo se habrá sentido la viuda? Al echar la moneda, el ruido que provocó en el fondo, creo que ni siquiera logró escucharse, quizás fueron 2 gotas, como 2 gotas de agua. En el versículo 43
Dice, llamando a sus discípulos, Jesús llamó a sus discípulos, dijo, esta viuda pobre echó más que todos. Lo que la viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús para que aprendieran de ella, para que aprendamos de ella. Para muchos, la ofrenda de la viuda pasó desapercibido. Tanta gente que había en ese lugar, pero para Jesús no. Jesús está sentado, atento a tu ofrenda, atento a mi ofrenda. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? A pesar de los abusos que cometían y aún se cometen en la religión en general, en la iglesia, el Señor observaba y está observando hoy la devoción genuina. Vemos en la viuda una verdadera devoción o una devoción genuina, sí. ¿Cómo fue o cómo debo de hacerlo? La viuda, la ofrenda de la viuda fue voluntaria. En 2 Corintios 9:7, Pablo exhorta a la iglesia de Corinto. Cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, dice. Unos versículos antes, en el mismo 2 Corintios 9:5, dice, por tanto, tuve por necesario, dice Pablo, exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad. Vuelve a repetir la palabra generosidad y no como exigencia nuestra, dice. La viuda, bueno, hay una versión, esta versión me encantó, la viuda la hizo libre, con libertad. En Hebreos 13:15 dice, esta versión Biblia para Hispanoamérica o para hispanos, dice, así que en todo momento ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, que no es otro sino ofrenda de unos labios que bendicen en su nombre. Ahorita en la mañana bendecimos su nombre a través de estas alabanzas que estuvieron preciosas, de hecho. La viuda lo hizo rindiendo el corazón, rindiendo su corazón. Dios mira el corazón del dador alegre, ¿cierto? Bien, por eso si no si no pones el corazón en el altar o en la presencia del Señor, todo lo que hago, todo lo que hagas, no tendrá ningún valor. La viuda confiaba y dependía totalmente del Señor. ¿Recuerdas a Jesús, cuando Jesús llegó al templo, a Jerusalén? Antes de llegar al templo, dice que llegó montado en un burrito o en un pollino, dicen algunas versiones. El burrito significaba su humildad y le ponían palmas o ramas o ramas de palmera. La palmera era un símbolo del sacrificio o el martirio que sufriría en la cruz del Calvario. Pero era una victoria sobre la muerte. Y dice, y entrando y habiendo mirado alrededor todas las cosas, Jesús no se quedó en Jerusalén, Jesús a Betania, ¿recuerdan? Jesús ya había visto cómo estaba el templo. Al día siguiente él regresa, dice que volteó mesas, sillas y habían negocios dentro del templo. Y sigue volteando mesas, buscando ¿qué? Buscando tu corazón. Él sigue limpiando porque nos desordenamos. Y Él llega una y otra vez, limpia el desorden de tu corazón, de mi corazón. Por eso debemos de guardar nuestro corazón. Dios no quiere tu dinero, no quiere mi dinero. Como predicaba Jeff, tampoco quiere nuestros miembros, nuestros brazos, tus ojos. Porque Él dice, es mejor entrar con un ojo a la eternidad que con dos ojos al infierno. Él quiere tu corazón. La viuda amaba al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Quizá hay otra explicación, no lo hay. La viuda amaba al Señor, era su vida.
Con la ofrenda de la viuda expresó convicción, lealtad, honor, que todo lo que ella tenía o poseía le pertenecía al Señor. En Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, dice, el mundo y los que en él habitan. Y en Romanos 11:36 nos recuerda, porque de él, por él, para él, son todas las cosas, dice. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice. ¿Cuántos creen que todo lo que poseemos es del Señor? La casa, el dinero, quizá algunas joyas, las ollas, todo le pertenece a Él. Recuerdo cuando decía mi pastor, dice, no he visto un funeral o una muerte con una mudanza. Nadie se lleva nada, todo se queda. Bien, la viuda dio todo su sustento, no dio lo que le sobraba, no dio las migajas, como habían hecho los ricos. Ellos habían echado lo que les sobraba. Ella entregó tal vez lo que usaría para comer más tarde o comer el resto del día, del año, porque no tenía más. Y el rey David nos recuerda en 2 Samuel 24:24, cuando el rey David desobedece a Dios y hace un conteo de los hombres que tenía, los guerreros que él tenía, o soldados, y desobedece a Dios, y Dios le da 3 advertencias o 3 elecciones. Dice, ¿quieres que caigas bajo tus enemigos? ¿Quieres que venga una plaga o quieres que te persigan? Y él eligió que viniese una plaga. Y murieron 70,000 hombres ese día. Y regresa David. En aquellos tiempos hacían sacrificios a Dios en colinas muy altas. Y David viene a Arauna. Arauna es un nombre en la Biblia, pero no vayas a poner a tu hija así. Arauna tenía un terreno muy alto y David viene y dice, quiero que me vendas ese terreno para yo hacer sacrificios en esa colina. Y Arauna dijo, bueno, toma todo lo que quieras, pero David dice, no voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que nada me cuesten. Tiene que costarnos. Jesús les dijo, miren eso, miren esa devoción. Miren a la viuda, le dice Jesús a sus discípulos. Eso es lo que significa ser un discípulo. Eso es lo que significa amor, amar a mi reino. Ella puso todo. Lo que la viuda hizo no fue muy distinto a lo que sucedía en poco tiempo. Recuerdan que 3 veces había anunciado su muerte Jesús. Antes de que Jesús depositara en el tesoro de su Padre la más rica ofrenda que él habría de hacer en la cruz del Calvario. Muchos ricos en este país o en Latinoamérica o en todo el mundo han hecho enormes cantidades de donaciones. Pero la más famosa donación está escrita en la Biblia, que de una persona, de una viuda, fue de esta viuda anónima, pero fue de la viuda. Fue vista por Dios, fue vista por Jesús, fue vista por el encarnado. Recordemos que Jesús es humano, Él nos conoce. Él está viendo, Él está observando qué está hoy dando, qué estás dando, quién está ofrendando, qué estás ofrendando. Jesús no retrocedió, no dio lo que sobraba, Él dio su vida. Nadie la tomó, Él la dio. Él dio su vida, nadie se la quitó. Eligieron a Barrabás, pero ese lugar me correspondía a mí y a ti. Él dio su vida por sus ovejas. La noche en que nuestro Salvador fue entregado, dice que tomó pan y después de bendecirlo, lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Él no vino a la mesa con un denario, con 2 monedas.
Él vino con su cuerpo y con su sangre y dijo, la estoy dando por ti y por mí. Bien, quiero que te pongas de pie para orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, porque cada vez que venimos a tu presencia, Señor, reconocemos cuán insignificantes somos delante de ti, Señor. Señor, enséñanos a caminar en ti y que seas tú tomando el control de nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Pero nada lo que poseo, que lo que poseemos es mío, todo es tuyo, Señor. Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario, que fue la mejor ofrenda, Señor. Ese lugar nos pertenecía a nosotros, Señor. Pero tú elegiste la muerte, Señor, para salvarnos, Señor. Tu palabra, Señor, es dulce, Señor, a nuestro paladar. Dice, es más dulce que la miel a nuestra boca. Señor, ayúdanos a digerir, Señor, tu palabra también y a practicarla, Señor, no solo oírla, sino practicarla, Señor Jesús. Te pido para que los que estamos presentes acá, Señor, que nuestra devoción sea verdadera, sea pura, sea solo para ti, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Amén.